Bienvenidos, ¿qué tal están? Hoy comienza un nuevo programa de Soldados Conoce a tus Fuerzas Armadas y, como ya saben, un programa de cultura de defensa en el que intentamos acercarles cada día un poquito más sus Fuerzas Armadas. Hola Domicio, ¿cómo estás? Muy bien, Begoña, ¿y tú qué tal? Pues yo, genial, aquí encantada de compartir contigo este nuevo programa. A ver, ¿nos adelantas un poquito de qué vamos a hablar hoy? Perfectamente. Hoy en Soldados Conoce a tus Fuerzas Armadas vamos a hablar de, y ojo, lo voy a decir muy despacito, vamos a hablar de la película Salvar al Soldado Ryan, eso en el apartado de cine bélico. Dentro del bloque de armamento, material, equipo y tecnología, como no podía ser de otra manera, hablaremos de las lanchas de desembarco y en unidades hablaremos de la infantería de marina. Está claro que en el programa de hoy nos toca mojarnos los pies. ¡Comenzamos! En nuestro apartado de cine bélico vamos a referirnos a la película Salvar al Soldado Ryan, dirigida por Steven Spielberg, de nacionalidad norteamericana, del año 1998 y protagonizada por el oscarizado Tom Hanks y Matt Damon, entre otros. La película reproduce en su primera parte el desembarco aliado efectuado en las playas de Normandía, en Francia, el 6 de junio de 1944, en plena Segunda Guerra Mundial. Los primeros 22 minutos son, como denominó parte de la crítica, de vomitar fuego, muerte y sangre. Vamos a ver una parte de ese desembarco. Después del desembarco inicial, las tropas tienen que abrirse camino y abrir brechas a base de cilindros explosivos, llamados pértigas. Pero mejor veamos una secuencia de la dificultad y peligro de usar las pértigas. Hemos visto cómo la apertura de brechas permite salir de las playas, pero la unidad de infantería se encuentra con un farallón defendido por varias ametralladoras alemanas y el capitán tiene que improvisar para ver cómo destruyen el nido de ametralladora. Lo vemos. Y después del desembarco, un grupo de soldados norteamericanos, al mando del capitán Miller, recibe una peculiar misión: salvar a un solo hombre. El capitán Miller, Domicio, hablas del capitán Miller, para mí es esencial en la película, es todo un líder, interpretado por el actor Tom Hanks, que debe conducir la patrulla para encontrar y devolver a casa al soldado James Ryan, cuyos 3 hermanos han muerto en esta guerra. La realización de esta película arroja unos datos muy curiosos, como que la diseñadora de vestuario tuvo que confeccionar más de 2.000 uniformes y botas siguiendo el diseño auténtico. Para escenificar la invasión de Normandía se recurrió al ejército irlandés, que aportó 750 extras, aprovechando la logística de utilizar las playas de este país. Los actores tuvieron un entrenamiento militar constante y completo, y se construyeron 2.000 armas para reproducir las originales. Ahí es nada, ¿eh? Y como premio obtuvo 5 Oscar al mejor director, fotografía, montaje, sonido y efectos sonoros. Hombre, es que es un peliculón, cuando lo decimos es por algo, ¿eh? Cuando le preguntaron a Steven Spielberg por el objeto de esta película, el director lo tuvo muy claro. Dijo que lo que quería hacer con Salvar al Soldado Ryan es recrear el aspecto, el sonido y hasta el olor de un verdadero combate. Si tuviera que sacarle un pero, que yo... no sé, bueno, tú... Antes de nada, ¿tú llegaste a oler ese combate? No lo olí, pero con vuestro permiso y con tu permiso voy a contar una anécdota. Yo pude ver esta película en el cine estando destinado en la división acorazada, porque alquilaron una sala de cine como instrucción para que viera junto a mis compañeros esta película. Y no hay nada que una más que ver un peliculón de estos con tus compañeros. O sea, que os reunieron a todos en horario, entiendo que en horario laboral. Ostras, como parte de la instrucción, sí, porque yo creo que es una película que todo militar debe de ver. Pues sí, estoy contigo. Yo ahora, si tuviera que sacarle un pero, que es lo que les iba a decir, a mí me parece un peliculón, es una de mis películas favoritas, tal vez sea el largometraje que tiene, es muy largo y sí que es cierto que al final de la película tal vez decaiga un poco el combate al final. Pero bueno, esto es ya como apunte muy específico, es un peliculón, por supuesto. Pues si te parece, ¿pasamos al siguiente bloque? Perfecto. Pues vamos al siguiente bloque.
En el bloque de armamento, material y equipo vamos a esbozar unas líneas sobre las lanchas de desembarco. Son embarcaciones de tamaño mediano usada para transportar una fuerza de desembarco compuesta de tropas, vehículo y equipamiento. Una barcaza de desembarco, según el diccionario de la Real Academia Española, es barco de poco calado con portón abatible para el desembarco de tropas o armamento. La barcaza siempre es con fondo plano y poco calado, bordas rectas, bastante ancha en relación con su longitud y de velocidad lenta, por no decir muy lenta. Desde el mar hacia la costa o durante un asalto anfibio, las lanchas de desembarco o barcazas son indispensables en acciones anfibias, como las realizadas en Normandía y las islas del Pacífico durante la totalidad de la Segunda Guerra Mundial. Esta época fue el punto álgido del uso de estas barcazas de desembarco, con una significativa cantidad de diferentes diseños producidos por los aliados, como barcaza de desembarco de asalto, comúnmente llamada Erizo, equipada con una batería de morteros que eran disparados como una barrera hacia la playa, para limpiar las minas y otros obstáculos ubicados en ella. Barcazas de desembarco antiaérea, equipados con varios cañones antiaéreos o ligeros. Barcaza de desembarco artillada, ideada con el propósito de dar apoyo artillero al desembarco. Bueno, actualmente podemos distinguir entre dos tipos de barcazas, serían las barcazas de uso general o las barcazas de vehículos mecanizados. Bien, las primeras son las similares a las que vemos en la película Salvar al soldado Ryan, que serían las utilizadas en la Segunda Guerra Mundial. Y las que tenemos más de actualidad en el ejército son las barcazas de vehículos mecanizados, son como las de la Segunda Guerra Mundial, un poco mejoradas. La Armada Española son las que dispone, en concreto las LCM-1E, que son lanchas de desembarco anfibio de medios mecanizados. La misión principal es situar en la playa, en un tiempo razonablemente corto, los elementos que integran la fuerza de desembarco, mediante su transporte a tierra desde los buques de asalto anfibio. Poseen una eslora de 23,3 metros y una manga de 6,4. La tripulación, 4 personas, y la capacidad, un carro de combate y un vehículo blindado. Incorporan, por supuesto, como hemos visto en la película, un portón a popa, facilitando la carga y la descarga del material rodante dentro del dique inundable. Vamos a nuestro siguiente bloque. En unidades vamos a hablar de la Infantería de Marina Española, que es un cuerpo especial encuadrado dentro de la Armada. Es la infantería de marina más antigua del mundo. Lo voy a repetir, es la infantería de marina más antigua del mundo, creada en el año 1537 por el emperador Carlos I. Las dos unidades principales de la infantería de marina, dependientes del comandante general del cuerpo, son la Brigada de Infantería de Marina, Tercio de Armada, y la Fuerza de Protección. Actualmente tiene 3 cometidos principales. El primero, la realización de operaciones anfibias en la costa, iniciadas desde la mar mediante una fuerza de desembarco. El segundo, desarrollar operaciones especiales tanto en la mar como en el litoral. Y la tercera, garantizar la protección de bases, buques e instalaciones de la Armada. Su estructura orgánica la componen 7 batallones o grupos que son Batallón de Cuartel General, 3 batallones de desembarco, uno de ellos mecanizado, el Grupo de Movilidad Anfibia, Artillería de Desembarco y Apoyo de Servicios de Combate. Pues yo creo que hemos aprendido un montón de la infantería de marina, de las barcazas, pero antes de finalizar nuestro programa de hoy, queremos en Soldados hablar brevemente con nuestro invitado, don Antonio Bautista Vilela. Podría ser o haber sido uno de los protagonistas de esta grandísima película, Salvar al soldado Ryan. Bienvenido. Gracias. Nos vamos a ir a través del tiempo, al mes de noviembre del año 1957. Muchos de nosotros ni siquiera habíamos nacido. En ese año 1957, Antonio estaba en el ejército como cabo conductor en el Regimiento de Transmisiones en El Pardo. Esa tarde, antes de la cena o de comer, ya nos dirá él, el sargento de servicio los forma a todos y empieza a decir en voz alta los nombres de los que tienen que salir de formación. Y creo que entre ellos es usted. ¿Nos puede contar su historia, por favor? Pues sí, terminábamos de comer. Nos bajaron al patio y nos fueron nombrando hasta 23
entre ellos yo. Y entonces nos dijeron, prepararos que nos vamos a marchar a Canillejas. Y allí fuimos en un reo todos montados. La misión era coger un coche cada uno en Canillejas y traerlos al Pardo o llevarlos a la estación de Atocha. Pero al final nos dijeron montar todos en el camión y marcharos al Pardo. Y llegamos ya por la noche. Ya habían cenado. Entonces nos subieron a la cocina, cenamos nosotros, que huevos fritos con patatas fritas y ala, y para abajo. Menuda memoria tiene usted, Antonio. Sí. ¿Se acuerda de lo que cenó? Recordar la cena. Sí, no se me olvida. Jamás. Y entonces ya después dice, bueno, ahora no, como ya estáis todos aquí, ahora ya subir a la compañía, coger vuestros petates, que nos marchamos. ¿Dónde? Ya lo sabréis. Bajamos y nos fuimos a Atocha. En Atocha ya estaban los coches que habíamos ido a buscar a Canillejas. Nos dieron bastantes clavos y tacos para calzar los coches en una plataforma que también era de madera, y unas cuerdas, con esas cuerdas atábamos los coches, y cuando ya estaban todos los coches bien amarrados, entonces nos dijeron, bueno, ahora ya vamos a salir. En media hora salimos de Atocha ya ¿hacia dónde? Pues no lo sabemos. Hacia no sabe uno dónde. Estuvimos un rato allí. ¿Dónde vamos? Ya os enteraréis cuando lleguemos. Al día siguiente... Embarcaron en el tren, entiendo, junto En con los vehículos, sin destino. Sin destino. Bueno, teníamos un destino. Sí, pero ustedes no lo sabían. Ah, no. Vale. Nosotros preguntamos, ¿dónde vamos? Ya os enteraréis. A la mañana siguiente amanecimos en Cádiz. Y ahora, dice, ahora, lo mismo anteriormente, la misma contestación. Ya os enteraré. Ya os enteraréis. Llegamos al barco, que era el Ciudad de Oviedo. Ya una vez bajado del tren, llegamos al puerto y empezamos a colgar los camiones, a meter los camiones, toda la mercancía que llevábamos, y ahora dónde vamos? Ahora a Ceuta, nos lo dijeron. Llegamos a Ceuta y ahora dónde vamos. Ahí se montaron los zapadores, una sección completa, y el material y el personal. ¿Y ahora dónde vamos? Ahora vamos a Las Palmas. Y a los 2 días, o 2 días y medio, llegamos a Las Palmas. ¿Y ahora dónde vamos? Ya, 2 días ahí parados sin saber dónde íbamos. Y ya dijeron, bueno, la mitad de los que vais aquí, ahora vais a cambiar de barco. Y vais a ir a Villacisneros. A Villa Cisneros. Y entonces yo ya me quedé, nosotros, la mitad, nos quedamos en el Ciudad de Oviedo, que salimos de Las Palmas 2 días después. Camino, ¿También desconociendo el destino? sí, No vimos sabían dónde iban. al día siguiente por la mañana, vimos que había mucha arena frente, y allí estuvimos 2 días mirando cómo estaba la arena, pero que como el barco se quedaba bastante lejos de la costa, pues entonces allí esperando a ver cuando la marea bajaba, Para poder desembarcar. para poder desembarcar, exactamente. Llegó la hora de bajar los coches, lo bajaron con unas grúas del mismo barco a la plataforma. Y mi coche fue de los primeros que entraron en la barcaza, que fue el último en salir. Y yo veía que cada vez que salía un coche, aquello se hundía más. O sea que llegué yo ya tocó mi coche, el coche bajó por la rampa de la plataforma y metió el gorro. Y se yo ya- clavó. Se clavó en la arena, En la en arena. el hoyo que habían hecho los demás coches que ya habían pasado. Entonces, ¿qué me pasó a mí? Que entonces, al bajar el coche del morro, pues yo prácticamente hice esto y quedé hasta aquí de agua. Clavado mojado. ¿Ya? ¿Y qué íbamos a hacer? Pues nada, el coche no arrancaba y entonces ya con un cable me sacaron fuera a la arena, pero el coche ya no arrancaba. Antonio, es que nos tiene un poco en ascuas. ¿Por qué no nos dice dónde habían parado? Sí, En el Ayun, ¿no? sí, íbamos, pero no. Es que nos nosotros tiene en ascuas a los espectadores. ¿Y dónde estará? ¿Dónde habrán parado? pues, En el parábamos Ayun. En una playa sin puerto, que no había puerto y entonces el barco Ciudad de Oviedo se quedó bastante lejos de donde estaba la costa, o sea, y
de la barcaza iba del barco hasta donde podía llegar, que tampoco llegaba a donde se podía directamente salir a la tierra, porque la barcaza se quedaba también a unos metros dentro del agua. Bueno, ¿consiguieron sacar su coche? Sí. Con mucho esfuerzo, y imagino. A mí mojado. Uy, madre mía, y a usted mojadísimo. A ver, y el coche no arrancaba. Bueno, Pero en sí, este escenario llegamos al 13 de enero de 1958, sí, en la zona de Etxera, donde se producen combates con los rebeldes de la zona, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Dónde fue usted herido? Cuéntenos. Nosotros nos dijeron por la noche, mañana por la mañana tenéis que incorporaros a un convoy que sale de aquí del Ayun con las 13 banderas por el borde de la Sagia. Cruzamos la Sagia, nos pusimos a la otra parte, nos presentó el cabo primero Parra al comandante Rivas, que era el que mandaba las fuerzas, y nos dijo que nada, que nos incorporásemos ahí y que el otro coche de radio, que era de Pedro Mayoralas, iba en vanguardia. Y el coche de retaguardia, que era el de Parra, y el mío, íbamos en retaguardia con el comandante, siempre detrás del comandante. Herido en una pierna. Herido en una pierna. ¿Los neumáticos? Esos estaban completamente pinchados. No uno, ni dos, ni tres, estaban los cuatro. Todos. ¿Cómo salió de allí? Y el repuesto también. Y incluso debajo del asiento que estaba la caja de herramientas, al día siguiente había proyectiles también. Madre mía. Cabo primero Parra, perdón, herido, ¿no? No, herido yo en esta pierna. Y sí, el cabo primero Parra también lo hirieron. No, el cabo primero Parra pasó un tiro por encima sí, de los tacos terreros que llevábamos dentro del cajón de la doge, y le cogió, lo llevaba puesto el 3/4 y le hizo un agujero. En aquí. el chaquetón. Yo veía que saltaba arenilla por todas partes y no eran chinas las que tiraban. Y yo ya tenía la pierna herida, con un pañuelo que me había dado aquí. Llego ya a la parte del alerón derecho de mi doge, me pongo detrás de la rueda y miro a la rueda, que ya estaba pinchada en el suelo, el otro también, la otra también. Y bueno, de repuesto me di cuenta que estaba pinchada por la cantidad de disparos que había cogido debajo de la... Y en esas condiciones condujo. El coche lo puse en marcha, arrancó, pero yo como veía que dieron un tiro en el cristal y yo ya estaba acostado en el otro asiento. Y ya quedó el cristal, me dio todo en la cabeza, claro. Y dice, bueno, ¿y ahora qué pasa? Todo este relato fantástico está recogido, ¿no?, en un libro. Sí, sí, nos gustaría indicar, Antonio, que esta hazaña, porque esto es una hazaña, seguir conduciendo, combatiendo, herido, tumbado en el vehículo a pesar de recibir múltiples disparos, como usted dice, no eran chinas, eran disparos, está recogida en este magnífico libro, en un magnífico libro que se llama El alma del 21, escrito por Juanjo Crespo, que es teniente coronel del Ejército de Tierra, destinado en el cuartel general de la OTAN en Bruselas. Para concluir, don Antonio, y aunque hemos visto que es obvio, sigue recordando aquello, ¿verdad? Sí, entonces yo ya me dije, ¿por dónde vamos? ¿Qué hacemos aquí? Vámonos nosotros también. Entonces yo empecé a girar la rueda, que era misión imposible, y con las dos manos así, acostado en el otro asiento, a dar el tiro que he dicho antes en el cristal, todo el vídeo me vino a la cabeza, empecé a dar la vuelta al volante, sin levantarla, intenté que ya el coche cogiese marcha hacia atrás, pero hacia adelante, para allá. Yo empecé, y me dice Parra, dice, oye, ¿quién lleva el coche? Dice, solamente veo las manos. Digo, nos ha fastidiado, que se levanta las manos. Agachado. A ver qué hacía. Y entonces empecé a oír tiros delante de mí. Digo, ¿dónde me he metido yo? Levanto la cabeza y me veo a dos legionarios dando tiros al aire, porque si no le pasaba yo con el coche por encima, porque ellos estaban tumbados en el suelo. Entonces, madre mía, Antonio, creo que es que no tenemos mucho más tiempo, pero es que yo creo que hay que hacer aquí un programa especial para usted, porque es una aventura, todo lo que vivió es digno de recordar y que le agradecemos muchísimo que esté aquí. hay muchas más cosas, pero vamos, ya se contará otro día.
Y si no, cuando pasen otros 50 y tantos años. No hay que esperar tanto, que la historia no hay que dejarla que se olvide, siempre tiene que estar en el recuerdo. Pues intentaremos escribirla bien. Pues muchísimas gracias, Antonio, Muchísimas por venir gracias, aquí mi a comandante. acompañarnos y a contarnos su magnífica historia. Vale, pues como... Para nosotros ha sido un privilegio y un honor contar hoy con usted en este plató, y con su testimonio. Muchas gracias. Bueno, pues aquí me tienen. Gracias. Pues a continuar. Sí, a continuar. Muchas gracias, a continuar y nos quedamos con esa palabra que bien define, ¿no?, toda esta hazaña, continuar, ¿no? Entonces yo creo que no hay mejor momento, ¿no?, para despedir este programa. Le esperamos la próxima semana en Soldados, conoce a tus Fuerzas Armadas.